Que nos da de estar una vez más frente a frente y continuar con nuestros estudios que les he titulado Conozca la Biblia. Y estamos en el estudio sobre los valientes de David. La clase pasada estuvimos considerando las hazañas de estos guerreros valientes. Hoy vamos a analizar el carácter de los valientes de David. Así que vayan a su Biblia y busquen en primer libro de Crónicas, capítulo 12. Yo voy a leer solamente el versículo 8, pero casi ocupa todo el capítulo 12 de primero de Crónicas, el estudio de este momento. Les espero, les doy unos segundos para que lo tengan a la mano. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 8. Dice así: también los de Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto. Ahora, noten ustedes, esta fortaleza en el desierto es la fortaleza que estaba en Adulam. También puede referirse a la cueva de Adulam, como ya lo enseñé en lecciones pasadas. Así que doy ese dato para que ustedes se ubiquen también en él. Hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra. Eso de entrenados para la guerra indica un proceso de formación, de adiestramiento. No llegaron a ser lo que fueron sin haber pasado por un proceso de entrenamiento. Esa es la idea del texto, y esta es la idea que yo les he transmitido desde que iniciamos nuestros estudios sobre Conozca la Biblia, y cuando ya llegamos al asunto de David en la cueva de Adulam y luego que se juntaron a él todos estos valientes. Continúo con la lectura. Estoy en el versículo 8. Además, estos guerreros eran diestros en el escudo y la lanza. También igual, hermano, la destreza es el resultado de el ejercicio, del ensayo, del proceso. Para llegar a ser diestros en el uso de algo, primero tuvimos una preparación. Entonces vean ustedes cómo el texto bíblico nos enseña la importancia de ser formados. Continúo. Cuyos rostros eran como rostros de leones, y eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo te doy gloria, te doy honra, te bendigo. Señor, ayúdame a ser transformado cada día. También ayuda a mis hermanos, Señor, en esta transformación. Aquí estamos todos. Estamos todavía, Señor, en el proceso de formación, de que nuestro carácter cambie a tu imagen, Señor, como eres tú, Señor Jesús. Queremos ser como tú, Señor Jesús. Ayúdanos por tu palabra, y en el nombre de Cristo, Dios y Padre, ponemos este estudio en tus manos. A ti la gloria y la honra, y nuestras vidas también, para que sean cambiadas por la gracia y el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Bien, mis amados hermanos, entonces les anuncié el tema de este estudio: el carácter de los valientes de David. Como les dije, la vez pasada estuvimos analizando las hazañas de estos valientes. Hoy nos concretaremos a el carácter. Este fue el carácter de los valientes de David. Del texto que leímos y también del segundo libro de Samuel, capítulo 23, de allí hice esta investigación para
sacar algunos rasgos de carácter. El texto me informó sobre estos rasgos de carácter de estos hombres. Y entonces solamente por esta ocasión voy a nombrar a 3 características que tenían estos valientes, o 3 rasgos de este carácter. Es muy importante la formación del carácter. Generalmente nos equivocamos cuando decimos que una persona que es de carácter fuerte es una persona que se enoja, es una persona agresiva. No, más bien esa persona necesita trabajar con su carácter, no es de carácter fuerte. Yo lo llamaría de carácter débil, porque no puede controlar su enojo, su ira, su frustración. Entonces no confundamos las cosas. Ser de carácter fuerte es otra cosa. Por ejemplo, si yo analizo a estos valientes de David, como lo estoy haciendo en el momento, y analizo su carácter, me doy cuenta que estos hombres eran valientes, esforzados, instrumentos del Espíritu Santo, dispuestos, de corazón perfecto, solidarios, vencedores de gigantes, hombres ilustres. Y esto habla de que su carácter fuerte se define así como hombres ilustres, hombres valientes, hombres de disposición, instrumentos del Espíritu Santo, y nunca como hombres enojones, agresivos. No, el carácter fuerte es otra cosa. Voy a analizar 3 aspectos de este carácter. Después continuaré en el análisis de más de ellos. O sea, de los aspectos del carácter de los valientes de David. En primer lugar, estos valientes tenían este carácter, eran precisamente eso, valientes. Si definimos la valentía, nos damos cuenta que la valentía es la determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. Siempre trato de encontrar una aplicación práctica de los estudios bíblicos a la vida diaria de usted y de mí. En este momento estamos pasando por una situación difícil, una situación arriesgada, como es la contingencia que nos tiene confinados a nuestra casa. Y se define como difícil, con mucho riesgo. Sin embargo, la estamos enfrentando con valor, con obediencia. Y es así como se deben de enfrentar estas situaciones ya descritas. En el caso de los valientes de David, ellos tenían la determinación para pelear la batalla que les planteaban, ya sean los amonitas o los filisteos u otro pueblo. Y estaban dispuestos a ir a la batalla con valor. El apóstol Pablo nos dice en segunda de Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Entonces nosotros como hijos de Dios ya tenemos un espíritu de valentía, porque es el espíritu que Dios nos ha dado. Tenemos que enfrentar cualquier situación que la vida nos plantee con valor. Así como estos guerreros de David eran hombres que no le tenían miedo a nada ni a nadie. Es lo que les enseñé en una prédica hace, por decir, 2 semanas, cuando Jesús camina sobre el mar y que les dice a sus discípulos: no tengan miedo, yo soy. Y si Jesús nos habla y nos dice no tengan miedo, entonces no hay que tener miedo, hermanos. Estos hombres
llegaron a formarse este carácter de valentía. Acuérdense ustedes que llegaron a la cueva de Adulam afligidos, frustrados, en amargura de espíritu, endeudados, pero allí, como ya lo he dicho en otro estudio, allí su carácter fue transformado. Ahora son hombres que no le tienen miedo a nada, que enfrentan cualquier situación y le enfrentan como venga. Estoy aquí viendo mis notas para decir lo siguiente: para ser valiente se requiere determinación, porque si continuamos con la definición de lo que es valentía, entonces encontramos que valentía es la determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas y difíciles. Entonces, para ser valiente se requiere determinación, y la determinación es el cambio efectuado en un carácter pusilánime. Ahora, una persona pusilánime es una persona que demuestra falta de carácter, de ánimo o valor para hacer frente a las dificultades o desafíos. Es aquella persona que dice, no voy a poder. Se me hace imposible que yo pueda llegar a hacer esto. Veo aquello como inalcanzable. Esa es una persona pusilánime. No tiene ánimo. No tiene valor para hacer frente a las situaciones. Entonces es muy importante trabajar con el carácter. Es muy importante que usted y yo escuchemos la palabra de Dios. En este momento la palabra de Dios nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. También el Señor Jesucristo dijo que el reino de los cielos se hace fuerte o sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Para seguir a Cristo hay que ser valientes, porque seguimos a Cristo en medio de una sociedad que es incrédula, que es perversa, que se burla de los creyentes, que se burla de Dios, que tiene a Dios en nada. Es una sociedad a la que enfrentamos y nosotros tenemos que hacerlo con valentía. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Aquellos que están determinados a padecer todo, a enfrentar todo por causa del reino de Dios. Y en este caso los valientes de David están enfrentando todo por causa de David y el establecimiento del reino de Israel en ese tiempo. Cuando yo estaba haciendo mi investigación sobre esto, encontré que en los pasajes que ya designé para su estudio, como son Primero de Crónicas capítulo 12, desde el versículo 16 en delante, también me habla de que estos valientes de David eran hombres ilustres. No solamente eran valientes, sino que también eran hombres ilustres. Ahora, usted vea allí en primer libro de Crónicas capítulo 12, del versículo 16 en adelante, y se va a encontrar que así dice la escritura: eran hombres ilustres. Y me llamó mucho la atención a mí el por qué dice que eran hombres ilustres. Y cuando yo empecé a ver un diccionario, qué significa ilustre, me dio un sinfín de palabras que definen ilustre. Y estas son: es una persona sobresaliente, es una persona insigne, es una persona célebre, es una persona prestigiosa, es una persona distinguida, es una persona notable, es una persona excelente, es una persona preeminente. Pero, obvio, para llegar a ser ilustres, o sea, para llegar a ser sobresalientes, se tiene que trabajar en algo o con algo.
Por ejemplo, si quiero yo llegar a ser un predicador sobresaliente, tengo que trabajar más en mi vida de oración, de estudio bíblico, de estudio de la homilética, de estudio de los discursos, de grandes oradores. Y eso implica tiempo de preparación, tiempo de formación, tiempo de soledad, donde Dios me hable, donde Dios me enseñe, y eso implica la formación de un carácter. Ahora, si quiero llegar a ser excelente maestro, notable, preeminente, eso tiene que ver con el trabajo de mi carácter también, porque vamos a decir que yo llegase a ser un excelente, un preeminente predicador, donde tengo que trabajar allí es en el carácter, en mantenerme humilde, si llegar a serlo. Es muy importante ser humilde. No andar presumiendo que yo soy el mejor predicador del Distrito Norte o he sido el mejor maestro de Antioquía, etc. Eso es presunción. Y la presunción es falta de humildad. Y para ser humilde hay que trabajar con el carácter. Cristo era humilde. Él mismo lo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, cuando hablamos de que eran hombres ilustres, entonces hablamos que eran hombres de excelencia, de preeminencia, de prestigio, de distinción. Y para llegar a ser ilustre se requiere un trabajo continuo en el carácter, porque ilustre es lo contrario a plebeyo, mediocre, vulgar, grosero, ordinario e innoble. Espero que sí me estén entendiendo, o mejor dicho, espero que sí me esté explicando, mis amados hermanos y personas que me ven y me escuchan por este medio. Mire, qué importante es que el líder discípulo sea una persona sobresaliente, respetuosa, educada, que deje de ser algo ordinario. Lo ordinario es comportarse con vulgaridad. Lo extraordinario es comportarse con distinción, ser hombres, mujeres educados, respetuosos con sus líderes, con sus padres, con sus maestros, con sus compañeros, con sus hermanos en la fe, porque todos somos hijos de Dios, lavados con la misma sangre, nos alimenta la misma palabra, nos sostiene el mismo Espíritu del Señor. Yo recuerdo una ocasión que leí esta ilustración de aquellos célebres senadores romanos, donde a ellos se les exigía ser sobresalientes, ser insignes, ser respetuosos. Vaya, eran de estirpe real, así se creían ellos. Ahora, nosotros los creyentes somos de estirpe real, hermano. Somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, por lo cual debemos ser personas nobles, personas respetuosas, personas de prestigio, de distinción. Que la gente vea que no somos iguales a personas que no conocen a Jesús. De esa distinción estoy hablando. Tenemos que marcar diferencia en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de dirigirnos a nuestros líderes, a nuestros hermanos en la fe. Mire, porque cuando estos varones llegaron buscando a David,
Estos varones dijeron lo siguiente, y con ello voy al tercer asunto que quiero tratar con ustedes. No solamente eran hombres ilustres, sino que también eran instrumentos del Espíritu Santo. Y entonces paso de ilustres a instrumentos del Espíritu Santo. Estos hombres, cuando vienen a David, según Primero de Crónicas, capítulo 12, y encuentran ustedes el versículo allí que dice así: entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30. Búsquenlo a ver qué versículo es. Yo tengo registrado aquí que es el versículo 18 de Primero de Crónicas 12. Quizás me equivoque, pero vamos, búsquenlo. Busque donde diga, entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30. Y entonces David tiene la duda de que en qué actitud venían estos guerreros, qué intenciones traían para unirse a su liderazgo. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre Amasai, él dice así, por inspiración del Espíritu, usado por el Espíritu, dice, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Noten ustedes que estos hombres eran instrumentos del Espíritu, y esta declaración lo constata. Y además a esto le sumamos que eran ilustres, porque eran hombres respetuosos con un líder. Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí. El Espíritu Santo viene sobre Amasai para decir esto. Y esto que dice Amasai es reconocimiento que David es un hombre de Dios y que Dios está con David. Y es un reconocimiento con respeto. Y el que es respetuoso es un ser ilustre. Ahora, como yo estoy hablando que el carácter de estos hombres fue transformado, entonces todavía me lleno más de admiración como un hombre, un líder discípulo, puede llegar a ser instrumento del Espíritu Santo si tiene disposición que el Espíritu Santo trabaje con su carácter, que empiece a moldearlo. Porque, hermanos, cuando llegamos al Señor, llegamos con un carácter que Dios nos ayude, ¿verdad? Traemos un carácter, traemos los genes de la familia, del papá, del abuelo, del bisabuelo. Venimos con una situación en nuestro carácter realmente defectuosa. Recuerdo mucho a uno de los maestros del Instituto Bíblico Antioquía, y lo voy a nombrar con mucho respeto, al presbítero Damaso Ríos, que fue mi director del IVA en aquellos años, 1981. Cuando yo entré a estudiar al IVA, Damaso Ríos era el director. Y no solamente era el director, era nuestro maestro de teología y también fue nuestro maestro de homilética. Y entre las muchas enseñanzas que recibimos del presbítero Damaso Ríos, que ya pasó para estar con el Señor hace algunos años, era esta, que cuando nosotros llegamos al Señor, dice, somos como un pedazo de barro deforme que el Señor empieza a transformar,
a quitarle un pedazo de piedra, un pedazo de astilla, y empieza a darle forma a una bola de barro que viene deforme. Así llegamos muchos al Señor, con una deformación de carácter, que Dios nos ayude. Y así llegaron estos hombres a la cueva de Adulam, hermano. Así llegó usted al Señor. Entonces pasan los años y no podemos seguir siendo los mismos, y lo digo con mucho respeto, porque estoy enseñando que hay que trabajar con nuestro carácter. Ahora mire, si yo reconozco que me falta trabajar en este aspecto de mi carácter, por decir, yo les he dicho a ustedes en muchos estudios y en muchas prédicas, y se lo voy a decir otra vez, al cabo, una vez más, no hay ningún problema. Yo sé que me falta trabajar en mi carácter porque yo soy muy negligente. ¿Qué quiere decir eso? Dejo para mañana lo que puedo hacer hoy, o lo postergo para otros días cuando lo puedo hacer. Y yo reconozco eso. Y al reconocerlo, ya tengo ventaja, porque ya sé en que tengo que trabajar en mi carácter. Pero si no lo reconozco, estoy en desventaja. No voy a sobresalir, no voy a avanzar en ello. Al no reconocer que debo de ser diligente y no negligente, entonces no voy a avanzar. Ahora, con toda honestidad, usted y yo debemos de decir, yo debo de trabajar en este aspecto de mi carácter. Y no solamente eso, sino hacerlo, y hacerlo ya. Porque no pueden pasar 20 años y seguir batallando con lo mismo y con lo mismo. Eso quiere decir que no nos hemos puesto a trabajar con el carácter. Lo estamos postergando y lo estamos ahí dejando. Tenemos que saber eso. La Escritura dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia, pero el que los encubre no prosperará. Así que mientras nosotros no querramos trabajar con nuestro carácter, ya distinguiendo que tenemos que trabajar en este aspecto, y si no lo hacemos, no vamos a prosperar. Así que manos a la obra, amados hermanos, a seguir trabajando con el carácter. Bien, regreso entonces a el punto donde estaba, instrumentos del Espíritu Santo. Estos hombres valientes de David eran hombres que se dejaban usar por el Espíritu. Hermano, deja que el Espíritu te use, que te guíe a toda verdad, a toda justicia. No dejes que influencias malignas tomen control de tu mente, de tu boca. Deja que el Espíritu Santo tome control de tu mente, de tu boca. Deja que el Espíritu Santo te use para que seas un líder, discípulo que aporta para la causa del Señor. Y noten ustedes qué aportación hacen estos hermanos, estas personas, estos valientes. Ellos vienen a David para unirse a la causa de Dios. Unirse a la causa de Dios. Hermanos, la iglesia es del Señor, la iglesia no es mía. La iglesia es de Cristo. Usted y yo trabajamos para Cristo. Así que vamos a unir nuestras fuerzas para lograr en este año el propósito que les anuncié al inicio de este.
cada uno ganando uno. No crean que se me ha olvidado. Ahora, ustedes saben que la historia de la iglesia cristiana Bethsaida y del Centro Cristiano Emmanuel tomaron otro rumbo momentáneo, que es el asunto de la contingencia del COVID-19, y nos confinó a nuestra casa y pensamos que el propósito se ha truncado, pero no es así. Desde nuestra casa continuamos con nuestro propósito, cada uno ganando a uno. Y ya les dije en una ocasión cómo podemos hacerlo. A través de la red social, tú tienes un amigo, mándale mensaje evangelístico, ofrece orar por él, por su necesidad, por la necesidad de su familia, y así te lo vas ganando. No quiero que ustedes estén pensando, hermanos, que porque se vino el COVID-19 y los planes del pastor se truncaron porque no eran de Dios y todo eso. No. Tenemos que aprovechar las situaciones que se nos dan en la vida para truncar al diablo sus propósitos, si acaso el COVID fuera un propósito satánico. Pero nosotros tomemos esto como una oportunidad que Dios nos da para servir desde nuestra casa. En otras palabras, no tenemos que ir al templo para decir que estamos sirviendo. O sea, si no vamos al templo, pues no estamos haciendo nada. No podemos pensar de esa manera. Desde nuestra casa podemos ganar las almas. Espero que usted me esté entendiendo lo que yo estoy diciendo. Desde nuestra casa podemos ganar las almas, porque debemos formar un equipo, pelear juntos por el establecimiento del reino del Señor sobre la tierra. Así como estos hombres llegan a David para unirse a la causa de Dios, así usted y yo, hermano, desde nuestro hogar vamos a unirnos para lograr el propósito que establecimos al inicio del año, cada uno ganando uno. Veamos a estos hombres. Cuando el Espíritu Santo viene sobre Amasai, dice estas palabras. Ya las repetí, pero déjenme analizarla una por una. Dice: por ti, oh David. Esta declaración reconoce que David es el líder que Dios escogió para el establecimiento del reino en Israel. Yo les dije en una enseñanza previa, hermano, a los líderes principales de una congregación o al pastor de una congregación, es Dios quien lo elige. No lo eligen los hombres, lo designa Dios. Entonces, en el caso de David, Dios lo designó a él. Y estos hombres, por el Espíritu Santo, reconocen que Dios designó a David. Y en ese sentido se dejan usar por el Espíritu Santo para unir sus fuerzas con el hombre que Dios designó para que se cumplan sus propósitos. Y no solamente reconocen eso, por ti, David, sino contigo, oh hijo de Isaí. Reconocemos que Dios te puso, David, pero estamos contigo. Porque una cosa es reconocer que Dios puso a este líder David, y otra cosa es estar contra el líder que Dios puso. Y estos hombres no están contra el líder que Dios puso, están con el líder que Dios puso. Por eso dicen: contigo, oh hijo de Isaí. Ahora, estas palabras las inspiró el Espíritu en este hombre Amasai, jefe de los 30. Las inspiró en un líder, era jefe de 30. Un líder lleno del Espíritu Santo entiende que hay otro líder superior a él, al que hay que reconocerlo y hay
al que hay que unirse con él, porque la causa no es de este líder que está arriba de el otro, sino que la causa es de Dios. Yo soy muy reiterativo en esto porque quiero dejar esta verdad bien clara en todos nosotros, hermanos. Qué importante es estar unidos en un solo propósito: ganar las personas para Cristo. Contigo, oh hijo de Isaí. Y luego, la otra palabra en la declaración, o las otras palabras: paz, paz contigo. Porque David tenía la inquietud de que estos hombres, ¿cuál es la intención con la que vienen? ¿Cuál es la actitud con la que vienen? Pero estos hombres vienen en paz. El fruto del Espíritu es paz. Aquella persona que está llena del Espíritu, aquella persona que es instrumento del Espíritu, el fruto, entre los muchos frutos que debe dar, aquí está uno: la paz. En cuanto esté de nuestro lado, de nuestra parte, estemos en paz con todos. Entonces este hombre dice: paz, paz contigo. Y luego, paz con los que te ayudan. La guerra no es entre nosotros, la guerra es contra las huestes de maldad. La guerra es contra aquellos demonios que tienen atada a la gente. Esta es, entre otras cosas, la intención del Espíritu Santo al inspirar a Amasai a decir estas palabras. Y luego, la última palabra: pues tu Dios te ayuda. Estas personas saben reconocer que David es un hombre de Dios y que lo que David ha logrado es porque Dios lo ha ayudado a lograrlo. Y esto nos enseña a todos, hermanos, que si tenemos logros en la vida, si somos sobresalientes en algún aspecto del liderazgo, no olvidemos, es porque Dios nos ayuda. Es porque la gracia de Dios está con nosotros. No tenemos por qué vanagloriarnos de nada ni de nadie, hermano. Mire, en una ocasión, cuando recién terminamos la ampliación del templo allá en Juárez, y discúlpenme que me dirija en este momento a esa experiencia allá en el templo en Juárez. Uno de los líderes, y no voy a decir nombre por ética, uno de los líderes de allá de aquel lugar, de la iglesia Bethsaida, me dice: hermano, le felicito por el logro de la ampliación y todo. Le dije: hermano, el logro es de todos, de todos. Y es por la misericordia de Dios solamente. Porque hay que reconocer eso. Los logros son de todos porque somos un ejército. Tenemos un líder y tenemos más líderes, pero somos un ejército que trabaja para la causa del Señor. Y los logros son para la gloria y la honra del Señor. Alabado sea el Señor. Termino con esto que voy a decir. Cuando fui superintendente del Distrito Norte de Chihuahua y rendí mi informe ante la convención de mi distrito, puse estas palabras. Y estas palabras que puse en mi informe siempre las tengo en cuenta. Estas son: los logros que haya tenido en mi administración sean para la gloria y la honra del Señor.
Los errores que haya cometido, los asumo delante de ustedes. Aquí estoy. Y recuerdo haber puesto eso también en mi informe que di cuando fui director del Instituto Bíblico Antioquía por 9 años. Los logros que sean para la gloria del Señor. Los errores cometidos los asumo con toda responsabilidad. Siempre debemos darle la gloria al Señor. Él es el dueño de la obra. Y eso, hermano, eso habla del carácter ilustre que podemos llegar a tener. Ser nobles, saber darle la gloria al Señor. Bien, por el momento entonces analizamos 3 aspectos del carácter de los valientes de David. La valentía, dice de estos hombres que sus rostros eran como leones. Eran hombres que no se amedrentaban ante nada ni nadie. Así debemos ser los cristianos de este tiempo. Eran hombres ilustres, habían trabajado con su carácter y no eran groseros, ni vulgares, ni mediocres. Eran hombres distinguidos, nobles, prestigiosos, sobresalientes. Y eran hombres que eran instrumentos del Espíritu Santo, que se dejaban usar por el Espíritu. Cuando el Espíritu venga sobre usted y sobre mí, dejemos que nos use. Es más, pidamos que nos use el Espíritu Santo, que mucho lo necesita la obra de Dios, que los líderes, discípulos, sean usados por el Señor. Bien, amados hermanos, la próxima clase estaré hablando sobre que estos hombres eran perfectos de corazón o íntegros, que estos hombres eran solidarios, que estos hombres eran vencedores de gigantes, aprendieron a vencer gigantes, así como David. Así que estudien previamente estos pasajes que ya he estado nombrando. Primero de Crónicas, capítulo 11, capítulo 12 y segundo libro de Samuel, capítulo 23. Allí está toda esta información que nos ayuda mucho, hermanos amados, en la formación de nuestro carácter y de nuestro liderazgo y de nuestro discipulado. Así que, amados hermanos, ahí está mi enseñanza de este día. Véala, analícela, reflexiónela, compártala, deme sus comentarios, qué le parece, añádale allí. No tengo ningún problema en que alguien me diga, pastor, mire, puede añadir esto allí en lo que es el valiente o lo que es el ilustre o el instrumento del Espíritu Santo, y así conformamos un escrito más compacto. Si usted quiere ayudarme, ayúdeme, no tengo ningún problema. Así que haga sus aportaciones, sus comentarios, qué le parece este estudio, en qué le ha ayudado. Así que voy a esperar, hermanos, que en la página de Centro Cristiano Emmanuel y de la Iglesia Cristiana Betsaida usted me dé sus comentarios. Quiero saber si me está viendo, quiero saber qué le parece, quiero saber si estoy aportando para su crecimiento espiritual en este tiempo en que estamos confinados a nuestra casa. Quiero saber de usted en este respecto. Sé que están bien, por supuesto, porque a muchos de ustedes sé que están bien, pero quiero saber de esto, hermanos. Que Dios los bendiga. Oren conmigo en este momento, que el Señor nos ayude a todos. Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesús, aquí estamos una vez más. Transfórmanos. Ayúdanos a tener la disposición de ser transformados a tu imagen, a tu semejanza. Bendice, Señor, a mis hermanos. Ayúdanos. No sé por qué prueba, por qué lucha están pasando, pero sí sé que tú los ayudas. Sí sé que ellos dependen de ti, que han aprendido a depender de ti, que han aprendido a orar, a buscarte, a clamar a ti
Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús, y que tu nombre sea glorificado por siempre. Amén. Amados, nos vemos en la próxima transmisión. Que Dios les bendiga a todos.